Kabbalah, la dimensión interior. Shalom Javerim, como le explicamos la semana pasada, iniciamos el estudio del libro del Zohar, el Esplendor. Empezamos a estudiar en Akdamat Bereshit, introducción al libro Bereshit. Estamos estudiando de una manera muy sistemática, donde leemos cada versículo y versículo del Zohar, lo estudiamos, lo traducimos y lo analizamos apoyándonos de los distintos comentaristas del Zohar. Como dijimos la semana pasada, el Zohar inicia con las siguientes palabras: Patah, Ketiv, Keshoshana ben Ajochim, Mahan Shoshanat, Da Knesset Israel. Que la traducción es la siguiente. Rabbi Hizkiyahu abrió su discurso con la siguiente enseñanza. Está escrito en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 2. Yo soy la rosa del Sharon y el lirio de las valles, como la rosa entre las espinas, así es mi amado entre las doncellas. Y sobre este versículo, Rabbi Hizkiyahu pregunta quién es la rosa a la que se refiere el versículo, y a su vez responde: es la congregación de Israel, Knesset Israel. El primer análisis que hemos hecho en la clase pasada es por qué está utilizando la palabra patah, abrió, para indicarnos que inicia un discurso. Debería decir inició un discurso y no abrió un discurso. Entonces hemos explicado que la palabra patah significa una apertura, que no abre algo. ¿Y qué no abre? No abre las fuentes superiores de la sabiduría de la Torah. Una sabiduría que no ha sido revelada hasta los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ni los ángeles, explicamos anteriormente, tenían acceso a esa sabiduría tan elevada. Esta inquietud surge ya que existe dos emanaciones o sefirot en el mundo de Atzilut, emanación que es denominado la rosa. Las dos sefirot que se denominan rosa en el mundo de Atzilut son Binah, entendimiento y Malhut. Entonces pregunta, la rosa que describe en el Cantar de los Cantares, ¿a quién se refiere? ¿A la sefira de Binah o la sefira de Malhut? Y responde el Zohar de una manera codificada: sepa que es la congregación de Israel. Es decir, a esta pregunta responde Rabbi Hizkiyahu que la rosa que alude en Cantar de los Cantares se refiere a la congregación de Israel, que es la sefira de Malhut en el mundo de Atzilut. Es importante resaltar que el Zohar no está hablando aquí del Parlamento de Israel en carne y hueso, sino se refiere a las fuerzas espirituales que es representada por la sefirá de Malhut en el mundo de Atzilut. Así que aquí surgirá al lector una pregunta: ¿por qué es denominada la congregación de Israel por la sefirá de Malhut de Atzilut? La respuesta a esta pregunta nos responde Rabbi Yehuda Shlag. Para entender la respuesta de Rabbi Yehuda Shlag, en primer lugar, tenemos que saber que existen 10 emanaciones, sefirot, de Dios a través de las cuales se creó en el mundo. Como sabemos, son la sefira Keter, que es la corona; Jochma, que es sabiduría; Binah, que es entendimiento; Gesed, compasión; Gevurah, es juicio; Tiferet, gloria; Netzach, victoria; Od, esplendor; Yesod, fundación; y Malhut es reino. Los cabalistas agrupan estos 5 sefirot en Keter, Jochma, Binah, Tiferet y Malhut, porque debido a que la sefirá de Tiferet
se condensan los 6 sefirot que son llamados Gesed, Gevurah, Tiferet, Netzach y Od y Yesod. De estos 5 sefirot que hemos explicado anteriormente, y también hemos hablado sobre eso en el curso de Petijá, preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah, se transforman en 5 rostros espirituales. El rostro espiritual le llamamos Patzufim. Y esos 5 Patzufim que son emanados de estos 5 sefirot son Arihampin, que lo traducimos como abuelo, Abba, como la figura de padre, Ima, como la figura madre, Zeir Anpin, como la figura del niño, y Nukva, como la figura de la niña. La Sefira Keter se ha transformado en el rostro espiritual de Parzuf de Arihampin, Jochma en Abba, Binah en Ima, Tiferet en Zeir Anpin y Malchut en Nukva. Ese es el primer lugar que tienen que saber. El segundo lugar que tienen que saber que Nukva posee 4 fases de evolución, desde su fase inicial, denominado gestación espiritual, hasta su grandeza espiritual, de las cuales son denominados Ibur, Yonek, Katnut y Gadlut. Es decir, de la misma persona que nosotros crecemos, así los Patzufim, los rostros espirituales, que más adelante vamos a detallar sobre ellos, pero ya hemos hablado de ellos en el curso de Petijá, tiene 4 fases de evolución. Y las 4 fases le dio la misma fase que conocemos de un bebé, para hablarnos de un idioma que nosotros conocemos. La primera fase, que se llama Ibur, que es la fase de una gestación, es cuando el bebé está en la barriga de la mamá. De esta manera es una gestación de esta fase de Nukva. Y vamos a ver después la analogía que existe entre este bebé que está gestando en la barriga de la mamá, que este Nukva que está gestando, vamos a ver también en Jochma y Binah, que son los padres y madres espirituales. En la segunda fase vamos a ver que se llama Yonek, que va justamente en la fase de amamantar, cuando el bebé ya está tomando leche materna. Eso se llama Yonek. Después está Katnut, cuando está pequeño, y último es Gadlut. En la clase siguiente vamos a analizar las propiedades de esta Nukva en esas 4 fases. Aquí lo más importante para ustedes es que sepan que Nukva, que vimos que sale de Malchut, posee 4 fases de evolución. En tercer lugar, tienes que saber que el rostro espiritual de Nukva, en su estado de Katnut pequeño, es decir, al inicio de su gestación, posee los siguientes atributos, es decir, los atributos de Nukva en estado pequeño es la siguiente. Posee una sola sefirá en el mundo de Atzilut, la sefirá de Keter, y posee sus 6 sefirot inferiores, es decir, los sefirá Jochma, Binah, Gesed, Gevurah, Tiferet, Netzach y Od y Yesod y Malchut, son consideradas que son caídas del mundo de Atzilut. ¿Por qué? Porque se encuentran en el mundo de Briah. La sefirá de Keter, que se encuentra en el mundo Atzilut, está investida de su luz Nefesh. Como explicamos, cada uno de esos sefirot son unas vasijas, unos kelim para las luces. Las luces dijimos que son Arachai, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidah. Por lo tanto, vamos a ver que en este Nukva, en su estado pequeño, donde Keter dijimos que está en el mundo de Atzilut, Keter es la vasija, y la luz que le llena a ella es la luz de Nefesh. Ahora bien, nótense que Nukva, en su estado de pequeño, es denominado las rosas entre las espinas. Fíjense que tiene la rosa entre las espinas, es Nukva en su estado pequeño. Porque si vamos ahorita a analizar esta rosa física que se encuentra entre las espinas, vamos a conseguir atributos
similares, análogas a la rosa espirituales. Vamos a ver en qué se encuentra esa analogía. Vamos a tomar la flor. La flor es la rosa, la parte de belleza de esta flor que llamamos rosa. Entonces fíjate que la rosa representa en su atributo a la Sefirá de Keter, que está iluminado con el Nefesh. Fíjense que esta rosa física que brilla, que nos atrae por su belleza y esplendor, es análogo en el mundo espiritual a la Sefirá de Keter, que se encuentra en el mundo de Atzilut y que está llenado de la luz Nefesh, el cual le llena el colma. Pero las espinas, vamos a ver que las espinas son representadas para las 9 Sefirot que han sido vaciados de la luz de Atzilut. Es decir, las espinas nos indican cuantitativamente que no hay belleza en ella, que no hay luz en ella. Y esa es la representación gráfica de cuando esta rosa o esos 9 sefirot han caído debajo del pasá o se encuentran debajo del mundo de Atzilut, como explicamos anteriormente. Por lo tanto, la rosa entre las espinas, donde vemos que hay una propiedad de belleza y otra propiedad de carencia de belleza, vemos que la misma es la propiedad de Nukva en su estado de pequeño, donde Keter estaba el mundo Atzilut llenado de esa luz de Nefesh, mientras que las 9 sefirot inferiores estaban debajo del Parsá en el mundo de Briya, y por lo tanto tenía contacto, no se consideraba en el Kedushá, en la santidad, y por lo tanto las fuerzas impuras que más adelante llamaremos Klipot podían succionar la santidad de ella. En cuarto lugar, tenemos que saber que Nukva en su estado de Gadlut, es decir, en su estado grande, posee los siguientes atributos, es decir, todos los Sefirot se encuentran en el mundo de Atzilut, es decir, que los nuevos Sefirot inferiores que estaban anteriormente en el mundo de Briya, en el proceso o en la fase de Nukva en estado pequeño, ascienden al mundo de Atzilut y entonces forman un rostro espiritual completo. Cuando Nukva se complementa a su Parzuf, entonces sube de nivel donde se encuentra su marido, que es la figura de Zeir Anpin, del niño, como dijimos. Este es el estado de Zeir Anpin, y Nukva reciben los poderes espirituales, intelectuales, que se llaman Mojin, de los Parzufim de Abba ve Ima, las cuales se envisten. Es decir, cuando Nukva está en su estado grande y cuando suben, es decir, cuando suben los 9 sefirot del mundo de Briya al mundo de Atzilut, entonces Nukva tiene el mismo nivel que Zeir Anpin. Y justamente, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en este estado? Recibe todo lo que Mojin, todo lo que son los poderes espirituales del intelecto de sus padres, es decir, del Parzuf de Abba ve Ima. Entonces, en este estado, Zeir Anpin es llamado Israel. ¿Pero por qué es llamado Israel? Porque aquí no se refiere a Israel, al pueblo de Israel. Otra vez es simbolismo. ¿Qué simbolismo no indica Israel? ¿O qué secreto cuando el escritor del Zohar no quiere revelar aquí? Si vamos a analizar bien la palabra Israel en hebreo, vamos a ver que forman la misma palabra que la palabra Li Rosh, que significa para mi cabeza. Entonces vamos a ver que Zeir Anpin se llama Israel o para mi cabeza, es porque Nukva expresa que en este estado Zeir Anpin para ella es una cabeza. Es decir, Zeir Anpin es la cabeza y ella es el cuerpo en sí.
Por lo tanto, para ella Zeir Anpin es cabeza. Por eso se llama Israel, que cambiando la palabra letra se llama Lirosh. Entonces vemos que Zeir Anpin se llama Israel. Y vamos a ver que este estado, es decir, cuando Nukva está en estado grande, es llamado Knesset Israel, la congregación de Israel. ¿Por qué? Porque en este estado Nukva congrega o almacena en Nukva todas las luces de su esposo Israel, que es Zeir Anpin, el cual emanan posteriormente a los mundos inferiores del mundo Briah, Yetzirah y Asiya. Entonces vamos a ver que la palabra Knesset Israel no nos explica o no alude a un parlamento de Israel en carne de hueso, sino se refiere a la sefira de Malchut en el mundo de Atzilut, es decir, en el mundo de Malchut, cuando Nukva y Zeir Anpin están en estado grande, cuando la función de Nukva es congregar las luces que proviene de Zeir Anpin, que se llama Israel. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, nuevamente, favor mandar un email a la info@isaacchoclon.es si no se expresó algún tema particular aquí. Una de las revelaciones que nos efectúa Rabbi Yitzhak Luria, el gran cabalista del siglo XV, en su discurso que efectúa en el libro de Portada de las Intenciones, en el discurso de Purim, en el primer discurso, en donde nos enseña que la palabra rosa posee el mismo valor numérico que la palabra Esther, que Esther también significa ocultamiento, y también se refiere a la reina persa que está descrita en el libro Megilá, el cual leemos en Purim. Que también vemos que la palabra Esther también representa a Malchut, el mundo de Atzilut. ¿Por qué? Si tomamos la palabra Esther y vemos su valor, vemos que tiene su valor gimatria son 661, Aleph 1, Samer 60, Tav 400, Resh 200. Y si vemos la rosa que se escribe Shoshana, Shin 300, Vav 6, Shin 300, Nun 50, Ei 5. Por lo tanto, vemos que la palabra Esther, que también es ocultamiento, tiene el mismo valor que la palabra Shoshana. Pero ¿por qué la rosa, que es Malchut de Atzilut, tiene el mismo valor numérico de la palabra ocultamiento, que también vale 661, y también refleja y representa a Malchut de Atzilut? Algo pasa al ocultamiento, porque vamos a ver que la sefirá de Malchut tiene un atributo que se llama ocultamiento. Y para poder entender la revelación de Rabbi Yitzhak Luria, tenemos que saber por qué la sefirá de Malchut es denominada también ocultamiento Esther. Como estudiaremos más adelante, nos explica Rabbi Shimon ben Pazi en el tratado, en el Talmud de Julín, en página 60b, que inicialmente se ha creado a Zeir Anpin y a Nukva en el mismo nivel espiritual. Eso vamos a analizarlo en el 4 días donde se creó el sol y la luna, y ahí vamos a dar este análisis. Y vamos a ver que después Nukva, que es la luna, se quejó al creador diciendo: no es posible que dos reyes utilicen la misma corona, utilizan la misma sefirá Ket, es decir, no es posible que Nukva y Zeir Anpin utilizamos la misma corona porque estamos en el mismo nivel. Y entonces el creador le dijo: vete y disminúyate, es decir, vete y ocúltate. Entonces la luna, que es Nukva, bajó de nivel y se ocultó en el punto que yace debajo de Yesod, en donde sus 9 sefirot más bajas caen debajo del mundo de Briah, Yetzirah y Asiya,
y solamente su Sefirá Keter se quedaba como un punto que permanecía en Atzilut debido que debajo del Yesod desde Ir Anpin en el mundo de Atzilut. Por ello, Malhut de Atzilut es denominado ocultamiento. Y esta es la enseñanza de Ari en explicando la equivalencia de la palabra Esther, que es ocultamiento, con la palabra Shoshana, que es la rosa, que a su vez representa al Malhut de Atzilut. Y por lo último, antes de culminar, quiero indicarle que es importante que sepas que de acuerdo a la explicación de Rabbi Yehuda Ashlag, tenemos que saber que el secreto de los 7 días de creación es el secreto del Patzuf desde Ir Anpin y Nukva en el mundo de Atzilut. Es decir, la 7 de creación que nos habla la Biblia, que le vamos a analizar después más adelante, son la influencia de los 7 Sefirot, que son Chesed, Gevurat, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut, que corresponde al Patzuf desde Ir Anpin y Nukva. Y el escrito de la Torah se refiere a ellos. Se nos acabó el tiempo. La próxima semana vamos a continuar estudiando y analizando versículo y versículo este libro tan maravilloso que es el libro del Zohar, donde nos da mucha enseñanza de la estructura de los mundos espirituales. Si ha sido complejo este curso para ustedes, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud en el proceso del estudio, por favor me mandan un email al info@isaacchocoron.es, o también si desean este material escrito para que ustedes puedan estudiarlo y compartirlo con sus seres queridos, también pueden preguntarlo y accesar por mi página web o por mail. Que tengan una semana llena de alegría, llena de bendición, y que el Shefa, la influencia bendita, influye sobre ustedes en plenitud, goce, alegría. Hasta la próxima semana. Shabbat Tov.